Vía Pública. 11 de la noche en punto, qué gusto saludarlo en este comienzo de una nueva semana de agosto aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Hoy con mucho movimiento en el Congreso, también en el Palacio de la Moneda. Temprano en la mañana hubo una entrevista del presidente José Antonio Kast que generó varias polémicas durante la jornada. Pero lo que transcurrió en horas de la tarde es lo que ha marcado este día lunes, porque finalmente el gobierno ingresó la controvertida reforma de seguridad que contempla 8 modificaciones a la Constitución y no 11 como se había planteado originalmente. El paquete de medidas busca reforzar las herramientas del Estado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado y busca, por ejemplo, hacer explícito el deber del mismo respecto a la seguridad pública y la protección de la población. La reforma propone habilitar regímenes penitenciarios diferenciados, también la posibilidad de establecer un registro de organizaciones criminales, una facultad presidencial para declarar a una organización como criminal y también, y esto es parte del debate, la creación de un nuevo estado de excepción de hasta 120 días que podría ser eventualmente prorrogable por 120 días más. Hubo varias reacciones en el Parlamento, también desde el gobierno. Veamos algunas declaraciones. En primer lugar, tienen que ser personas condenadas por crimen organizado o por delito terrorista. Está circunscrito a esos dos delitos. Y en segundo lugar, las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados con recursos fiscales quedan entregados a una ley de quórum calificado. Es decir, queda también sujeto a el trabajo parlamentario, al debate legislativo, a que se construyan los acuerdos. Estamos hablando de una reforma constitucional que además obviamente tiene un quórum alto. Parece que el gobierno pretende reabrir un proceso constituyente reformando el artículo primero y el capítulo primero de nuestra Constitución y también el tercero limitando derechos y garantías individuales, y eso creo que no le hace bien al país, solo polariza y no genera ningún efecto inmediato en materia de seguridad. Plantear excepciones en la Constitución es algo que diversos constitucionalistas han dicho que no es conveniente, han dicho que muchas de esas cosas son materia de ley y evidentemente que la Constitución no puede estar dependiendo siempre de los vaivenes políticos o de la mayoría de turno. Lo importante es que estos cambios sirvan para el combate contra la delincuencia y el crimen organizado. Bueno, la agenda de seguridad que va a comenzar su trámite mañana en el Congreso por el Senado. Vamos a estar, por supuesto, conversando durante los próximos meses sobre este tema que, recordemos, el presidente Kast dijo que espera tenerlo aprobado por lo menos antes de la Navidad. ¿Será tan así? Lo vamos a conversar de inmediato con Matías Walker, senador independiente. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, Davor, muy buenas noches. Bueno, usted en la mañana temprano, antes de conocer este proyecto, por lo menos el esbozo que se entregó durante esta tarde, decía que esta reforma es una pésima idea, que es una verdadera locura del gobierno. Después de conocer el texto, ¿cambió de opinión o no? No, la verdad es que más que una reforma constitucional, este es un retroceso constitucional. Si hay algo, Davor, que los chilenos se dieron cuenta después de 2 procesos constituyentes fallidos, es que no es mediante una nueva constitución como vamos a resolver nuestros problemas en seguridad. Lo que tenemos que hacer es avanzar en materia legislativa, como lo hemos hecho con 70 proyectos de ley. Para enfrentar el crimen organizado, el presidente de la República podría hoy día ponerle suma urgencia a un proyecto que presentamos con Jimena Rincón y Luciano Cruzcoque el año 2024 para establecer un sistema de cumplimiento diferenciado de condenas del crimen organizado en las cárceles. Fíjese que llevamos varios meses de gobierno y no le han querido poner suma urgencia a ese proyecto. El ministro Arrau ni siquiera se ha interesado en conocer ese proyecto. Entonces, no hay que hacer una nueva constitución o un cambio constitucional para resolver nuestros problemas de seguridad. Ya, de los 8 puntos que se plantearon en la reforma de seguridad que fue ingresada esta tarde al Senado de la República, ¿hay alguno de los 8 puntos que usted destaque que le parezca que hay que aprobarlo o tiene reparos con los 8? El único que me parece rescatable es decir que el Estado debe proteger la seguridad pública. Efectivamente, hoy día la Constitución señala en su capítulo primero que es deber del Estado la protección de la población. Yo no tengo ningún problema en que eso se extienda y digamos derechamente la seguridad pública. Ahora, no es estrictamente necesario porque hoy día tenemos el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden colaborar. Tenemos toda una serie de proyectos de ley que aprobamos el año 2024 contra el crimen organizado. Esto el ministro Arrau no lo dice, probablemente ni siquiera lo conoce.
Por ejemplo, la utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores. Hoy día podemos quitarle los bienes inmuebles al narcotráfico, sus propiedades. Entonces no es necesario una nueva constitución para hacer estos cambios. Ya, y respecto a otra de las medidas que se plantea, por ejemplo, el tener un nuevo estado de excepción constitucional, añadirlo a los que ya existen en nuestro país, que permitiría un estado de excepción hasta por 120 días prorrogables. ¿Eso es necesario hoy día? Innecesario y peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué innecesario? Porque hoy día está el estado de emergencia que permitió incluso en el estallido social que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar con Carabineros en el control del orden público. Segundo, es peligroso porque se permite que hasta 240 días usted pueda establecer este nuevo estado de excepción, ni siquiera por causa, ojo, de crimen organizado o terrorismo, sino que por cualquier causa de seguridad pública, y recién a los 240 días el Congreso puede hacer un mecanismo de control. Fíjese que hoy día, respecto al estado de sitio o el estado de asamblea, que son los estados de excepción que restringen más derechos, igual el Congreso tiene un mecanismo de control a los 5 días. Lo dijo ayer el presidente de la UDI. Si el tema, no tenemos que pensar que estas nuevas facultades constitucionales, que espero que no se aprueben porque son demenciales, las va a aplicar este gobierno. Hay que pensar el día de mañana un gobierno de tinte autoritario, populista, como lo hemos tenido tanto en América Latina, que quiera pasar a llevar al Congreso, perfectamente puede decretar este estado restringiendo libertades individuales, libertad de reunión, interceptaciones telefónicas por 8 meses sin control del Congreso. Y fíjese la guinda de la torta. Yo no podía creer cuando lo leí de ahora. Usted sabe que yo he promovido agenda de seguridad contra el crimen organizado. Yo creo que he sido el parlamentario que más proyectos ha presentado en materia de seguridad. Fíjese que el presidente de la República puede, él, por sí y ante sí, determinar qué organización es terrorista o pertenece al crimen organizado, sin pasar por los tribunales de justicia, con aprobación del Senado. O sea, el Senado se transforma en una suerte de jurado que en una sesión secreta, que nunca vamos a conocer sus fundamentos, puede determinar que una organización es terrorista o de crimen organizado. Es decir, esto, a ver, Davor, usted sabe que yo soy muy mesurado en mis criterios. Dudo que esto lo haya redactado un abogado. Ya. ¿Su rechazo a esta reforma que se presentó hoy día es rechazo para siempre o está dispuesto a conversar, a negociar eventualmente con las autoridades del gobierno? Lo que pasa es que estas reformas constitucionales no sirven para nada, porque además el gobierno sabe que no tiene los votos. Entonces es una operación comunicacional para subir en las encuestas y decir, mire, necesitábamos 29 votos, pero los senadores no nos dieron los votos, sabiendo que hoy día lo importante es levantar el secreto bancario, que está en comisión mixta, el proyecto de subinteligencia económica, regla del uso de la fuerza, infraestructura crítica, nuestro proyecto de segregación del crimen organizado, que lo presentamos hace 2 años, que lo podríamos aprobar mañana, sin recurrir a toda esta parafernalia, que como dijo un colega suyo, Daniel Matamala, es puro humo, porque no va a servir de nada en materia de seguridad. ¿Cuál es el gran problema que ha ocurrido en América Latina, Davor? Que el crimen organizado, como ha pasado en México y otros países de Centroamérica, coopta finalmente al Estado. Entonces, el crimen organizado y el narcotráfico se vale del Estado para aplastar a sus opositores. Entonces es muy peligroso lo que está proponiendo el gobierno. Yo invito al gobierno a hacer una reflexión. Ellos tienen que pensar qué pasa si estas herramientas constitucionales el día de mañana no están en manos de ellos, de estas autoridades, sino que en manos de los peores adversarios, de los peores enemigos. Eso puede transformarse en un efecto boomerang, que lo que menos va a lograr es seguridad. Senador, usted fue voto clave, súper clave en la mega reforma económica, fue el voto 26 para que tuviera luz verde gran parte de la reforma, para que decir lo que fue el corazón de la invariabilidad y todo aquello. ¿Hoy día esperaba usted mayor diálogo con el gobierno, que se hubiera hecho quizás un trabajo prelegislativo, sabiendo que usted es un voto que podía estar para acá o para allá, dependiendo de lo que se presente? Mire, 0 diálogo prelegislativo. ¿Nadie le ha preguntado nada a usted? Nadie me ha preguntado nada. Ni el Ministerio de la Seguridad, del Ministerio de SECPRES, nadie. Me podrían haber dicho, senador, así que usted tiene un proyecto que presentamos con Jimena Rincón, con Luciano Cruzcoque, para segregar el crimen organizado en las cárceles. Lo presentamos hace 2 años. Contacto cero de crimen organizado con el exterior. Ni el gobierno anterior, ni el actual gobierno lo quiso apoyar.
¿Por qué tienen que hacer una reforma constitucional y darse una tremenda vuelta, como lo hicimos en 2 procesos constituyentes, gastando miles de millones de pesos de recursos de todos los chilenos, cuando podríamos aprobar esos proyectos de ley ahora? Lo mismo de infraestructura crítica para que las Fuerzas Armadas ahora puedan colaborar con Carabineros en el resguardo de bienes que son esenciales para la población. A la misma altura del proyecto, recuerdo que estuve en una entrevista acá el día que se presentó la reforma económica, por ahí por el comienzo del mes de marzo. Usted de inmediato dijo: yo apruebo esto. Por supuesto pueden haber algunas variantes, pero lo apruebo. Hoy día, mirado desde afuera, quizá uno podría entender que ha sido mejor negociador el ministro Quirós que el ministro Raúl en sociabilizar sus propuestas. Si el ministro Quirós nos escuchó, el ministro Quirós, por supuesto que nos escuchó respecto de cómo incentivar, por ejemplo, la construcción para generar empleo. Llegamos a un acuerdo para la reconstrucción de la región de Coquimbo y ya este jueves vamos a tener una mesa técnica que acordamos para la reconstrucción de nuestra región. Ojo que hoy día siguieron bajando las quebradas en la región de Coquimbo. Sí. La situación es muy difícil. La reconstrucción va a costar por lo menos 500 millones de dólares. Pero el ministro Quirós supo escuchar. Él entendió, por ejemplo, que algunas de las medidas, como el crédito tributario, que era bueno para generar empleo, tenían un costo demasiado alto. Entonces, finalmente, acotó esa medida. Él entendió que a mayor inversión tenía que haber mayor invariabilidad y viceversa. Escuchó a los senadores del PPD. Lo que pasa después, a los senadores del PPD le hicieron bullying, igual que a la senadora Bodanovich cuando exploró un acuerdo. Pero no ha ocurrido así con el ministro Quirós. El ministro Quirós no ha conversado con nosotros. El ministro Arrau. El ministro Arrau. El ministro Arrau, el ministro de Seguridad, no ha conversado con nosotros, a diferencia del ministro Quirós. ¿Y usted cree que viene una instancia de diálogo o cree que esto finalmente es como lo que planteaba al principio de esta entrevista, una jugada más política, no, es una jugada más mediática que legislativa? política para subir un par de puntos en las encuestas, pero que no va a resolver los problemas de seguridad. Por el contrario, puede afectar la paz social en nuestro país. ¿Y podría perderlo usted también como concurrente en alguna iniciativa de gobierno? Yo siempre voy a actuar con autonomía en lo que me parezca bien. Así como voté a favor el proyecto de reactivación económica que incluye la reactivación y la reconstrucción de la región de Coquimbo, voté a favor de aumentar el salario mínimo. A diferencia de mis colegas de derecha, voté a favor, por ejemplo, de la reforma de pensiones, a diferencia de republicanos que votaron en contra de la reforma de pensiones. Siempre voy a actuar con autonomía. Ya, o sea, para completar su postura, senador, con las leyes que hay en nuestro país, desde su punto de vista, ¿alcanza para ponerle coto a lo que está enfrentando Chile? Por supuesto, si hemos sacado adelante 70 proyectos de ley. Si, ¿qué es lo que espera la gente hoy día en las calles de ahora? Es aumento del número de carabineros. Yo le pregunto al ministro Arrau, el Martín Arrau, ministro de Seguridad, así se llama, ¿no? Sí. Mire, él se comprometió a que en agosto iban a ingresar 2.000 carabineros más y en marzo del próximo año 2.000 carabineros más. ¿Cuántos carabineros han ingresado a la escuela de formación de carabineros con los nuevos bonos, con los incentivos? Eso es lo que espera la ciudadanía. Ya, el registro de organizaciones criminales que también se plantea, ¿tiene alguna utilidad desde su punto de vista? Yo creo que no. Yo creo que no tiene mayor utilidad, porque hoy día ya tenemos una ley de crimen organizado del año 2024 que distingue entre asociaciones delictivas y asociaciones criminales. Y ya la Policía de Investigaciones tiene claro cuáles son los elementos y el Ministerio Público para perseguir a una organización criminal. Todo este tema que se ha dicho de que no van a tener derechos, que es muy curioso, ¿no? Porque claro, ahora le sacaron los condenados por narcotráfico, porque hasta ayer una mujer condenada por narcotráfico podía perder beneficios sociales, pero un abusador sexual de menores o un violador de mujeres sí podía tener derecho a esos beneficios. Ahora se restringen los derechos al crimen organizado y al terrorismo. Entonces es una cuestión realmente insólita que no sean los tribunales de justicia los que determinen cuándo estamos en presencia de terrorismo, cuando ya aprobamos hace 2 años la nueva ley antiterrorista, sino que va a ser presidente de la República con acuerdo del Congreso en una sesión secreta. ¿De qué están hablando? ¿Usted se imagina lo que puede ser eso? Oiga, inclúyame a esta organización terrorista y yo le apruebo la suya. No, pues eso lo tienen que determinar los tribunales de justicia, si somos un país serio, un Estado de Derecho.
Si hay algo que entendió la ciudadanía, es que utilizar la Constitución para hacer política no le da estabilidad a nuestro país. ¿Ve el presidente Kast con capacidad de escucha? Usted me dice ya que el ministro Arrau no escucha, que el ministro Quirós sí escucha. ¿Y el presidente Kast? Yo no sé en qué está el presidente Kast, a quien está escuchando realmente. Yo siento que él escuchó para el proyecto de reactivación, que logramos mejorar ese proyecto. Claramente no sé a quién se le ocurrió esta reforma constitucional, que lo único que está consiguiendo es dividir a los chilenos y que no va a lograr ni seguridad ni paz social. Volvamos a legislar bien, lleguemos a acuerdos en materia de seguridad, como lo hicimos con la agenda de 31 proyectos que impulsamos, con quien escuchábamos recién, José García Rominot, cuando era presidente del Senado. Concordamos en una agenda legislativa de 31 proyectos en materia de seguridad con el gobierno del presidente Boric. Usted sabe que nos sentábamos todos los lunes a las 8 de la mañana con las Express a planificar y a priorizar los proyectos de seguridad. El gobierno actual no está haciendo ese trabajo. ¿Y qué más se puede hacer allí para acelerar el trabajo legislativo? Usted dice, bueno, en el periodo pasado se aprobaron cuanto más de 70 leyes en seguridad en el gobierno del presidente Boric, pero hay muchas que se promulgan y luego se espera que se haga el reglamento o no tienen financiamiento. Esta semana o la semana pasada, el día jueves, creo, entró en vigor la ley de seguridad municipal y faltaban todavía algunos ítems de dinero para que esto pueda ponerse en marcha. La ley CATI de la velocidad, la ley Uber, está todo en reglamento. Le pongo otro ejemplo. La ley que estableció el control preventivo para fines migratorios. Esa ley la aprobamos hace 2 años y este gobierno no la está aplicando, el gobierno anterior tampoco, porque hay que tener un software para determinar si las personas a quien se les solicita la identidad están en situación migratoria irregular o no. ¿Por qué no se despacha el proyecto de infraestructura crítica que está en comisión mixta? Póngale discusión inmediata. ¿Por qué no se despacha el subsistema de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero, incluyendo, por supuesto, levantar el secreto bancario no solamente con autorización del juez de garantía, sino que a requerimiento de la UAF? Esas son las cosas concretas. Aprobemos la regla del uso de la fuerza de una vez por todas para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer las atribuciones que está pidiendo la ciudadanía. Hoy día las Fuerzas Armadas pueden colaborar con la policía. Se llama estado de emergencia, lo invocó el presidente Piñera en pleno estallido social, también para garantizar la seguridad en ciertos barrios determinados. Entonces, en vez de eso, el ministro Martín Arrau nos propone una tercera discusión constitucional, dilatando soluciones que tiene que implementar hoy, como aumentar el número de carabineros. ¿Le gustó la operación Cancerbero que marcó la semana pasada en el traslado de cárceles, que ha sido muy valorada por la ciudadanía? Más del 90% le puso positivo. Porque demostró, y ojalá que tome nota el ministro Arrau, la operación Cancerbero demostró que no es necesaria una reforma constitucional para segregar al crimen organizado, porque la ley actual lo permite. Y si quiere establecer más expresamente esa facultad, apruebe nuestro proyecto de ley que establece aislamiento y contacto cero de crimen organizado con el exterior. Lo presentamos hace 2 años, si quiere lo aprobamos mañana. No es necesario una nueva constitución para eso. Ya, pero eso, el plan Cancerbero desde su punto de vista fue bueno mediáticamente o va a tener algo de efectividad, porque la oposición, sus colegas en el Parlamento dijeron que esto fue un show, que fue un reality show y un montón de epítetos más. Un gran exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear, y un gran exdirector de Carabineros, general Ricardo Yáñez, hicieron una prevención, que por razones de seguridad ellos no hubieran recomendado televisar todo el traslado. La caravana. Por razones de seguridad. Pero la operación Cancerbero demostró que sí se puede segregar al crimen organizado. Y para eso no necesitamos una fiebre constitucional 2026. En materia de seguridad, ¿usted siente que le está yendo bien al gobierno? Hoy día se conocieron nuevos índices, se redujo la cantidad de homicidios, también la cantidad de secuestros en más de un 40%, por lo menos esas son las cifras que exhibe el gobierno. ¿Eso redunda en que los chilenos nos sintamos más seguros a 5 meses del cambio de mano, como dice el presidente? Bueno, es que estos 70 proyectos de ley en materia de seguridad, porque la seguridad es un tema de Estado que debe trascender a los gobiernos, han permitido eso.
efectivamente reducir el número de delitos más violentos. Y tenemos que seguir perfeccionándolos con estos otros proyectos de ley que hoy día están en comisión mixta y que lamentablemente van a pasar a segundo plano porque el gobierno, el presidente Kast, nos va a tener hablando de una nueva constitución, equivocadamente, y dividiendo a los chilenos entre buenos y malos, como lo hizo el Frente Amplio el año 2022. Por las mismas razones que nosotros rechazamos esa propuesta constitucional refundacional, vamos a rechazar cualquier propuesta que pretenda dividir a los chilenos y que marque un retroceso respecto de principios constitucionales que son básicos. Sí, mi pregunta, senador, apuntaba a la sensación de seguridad. Cayeron los homicidios en un 17,4%, los secuestros en un 41,1%. Hoy día, ¿usted cree que la gente se siente más segura en su región? Viene la fiesta de la Pampilla para el 18 de septiembre. ¿Se va a llenar? ¿Cuántas personas van a ir? ¿800.000? ¿Cuántas personas? Van a ir por lo menos 300.000 personas por noche. ¿Van a andar seguras esas personas? Van a estar seguras porque además siempre se dispone un retén de una comisaría de carabineros durante la Pampilla. Qué bueno que se haga la Pampilla, porque es parte del patrimonio inmaterial de la región de Coquimbo, porque para los comerciantes es una oportunidad única. Obviamente no se pueden emplear recursos públicos, porque los recursos públicos se tienen que priorizar en la reconstrucción de la región de Coquimbo. Pero me parece muy bien que se haga una Pampilla solidaria, en solidaridad sobre todo hoy día a las más de 20.000 familias en nuestra región que sufrieron daños a sus viviendas. ¿Se había apresurado el alcalde Manucheri al suspenderla? Yo creo que fue un error, porque además no se había consultado con el Consejo Municipal, por lo que me comentaron los concejales, pero muchos salimos desde el primer día a decir, cuidado, no es necesario hacer una Pampilla con recursos públicos, con recursos municipales, pero se puede invitar a la empresa privada y se tiene que dar la opción a los comerciantes de poder recuperar su inversión y hacer solidaridad. Yo creo que la Pampilla puede ser el mejor escenario de Chile para hacer solidaridad. Ya, hoy día hemos estado mirando particularmente lo que pasa en la región de Atacama. Hace 2 semanas estuvimos mirando también, por supuesto, el detalle de lo que fue el desborde del río en La Serena y en Coquimbo. ¿Cómo está hoy día su región? ¿Está mejor? ¿Está más resiliente? ¿Hay un mejor ánimo? ¿Se ha limpiado con la velocidad que ustedes esperaban? Bueno, ha habido todo un esfuerzo por recuperar la conectividad. Hoy día, lamentablemente, siguieron bajando quebradas, sobre todo los valles interiores, el Valle del Elqui, el Valle de Limarí. La reconstrucción va a ser larga, va a ser dificultosa. Lo primero que le hemos pedido al ministro de Obras Públicas, con la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, con el alcalde de Montepatria, Cristian Herrera, es poner puentes mecanos, porque esos puentes mecanos pueden recuperar la conectividad en el corto plazo sin perjuicio de los puentes, la recuperación de canales de riego que van a demandar mucho tiempo más y lo más difícil que va a ser la reconstrucción de las viviendas. Hay más de 20.000 viviendas, se está haciendo el catastro, afectadas, los bonos de recuperación que ya se empezaron a pagar. Tuvimos la sesión de Economía del Senado, la entrega de apoyo a los agricultores a través de Cercotec, los pescadores, 4.600 millones de pesos en favor de los pescadores. Va a ser lento, va a ser difícil, los daños son muy grandes, pero en definitiva vamos a sacar a nuestra región adelante si logramos unirnos. Usted como parlamentario y también otros, recuerdo el senador Gaona, querían que se coloque como ítem dentro de la mega reforma económica la plata para la reconstrucción de Coquimbo y también de la provincia de Huasco. Eso finalmente no prosperó. Usted, entiendo, firmó un acuerdo con el gobierno, lo mostraron ahí para la televisión. ¿Ese acuerdo no se puede caer ahora que usted no va a dar su voto para la reforma de seguridad? No, porque vamos a tener el jueves ya la primera sesión de la mesa técnica con la presencia de los ministerios. El compromiso es que se incorpore una glosa a la ley de presupuesto y ya se están invirtiendo más de 12.000 millones de pesos en tareas concretas de reconstrucción. Ya, ¿y esa plata sale de dónde? Porque plata no hay en el país, pues ya vemos que todos quieren más dinero y viene la discusión presupuestaria ahora en septiembre. Pedimos que no sean los mismos recursos del gobierno regional, que no sean reasignaciones presupuestarias. Lo que determinó el ministro Quiroz es que producto de la enajenación de activos por parte del Estado y participación minoritaria en empresas del Estado, primero se van a destinar esos recursos a la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco y después van al FES, al Fondo de Estabilización Económico-Social, que son los ahorros del Estado. Hay un mecanismo concreto. Ya, ¿no hay riesgo de que pase en Coquimbo y en La Serena lo que pasó en Viña del Mar en el incendio de febrero del 2024, que estamos a más de 2 años y todavía hay cientos de personas que no tienen su casa? No, porque acá hay un compromiso por escrito y ahí está la pega nuestra también. En la ley de presupuesto, velar porque esta glosa presupuestaria de la reconstrucción esté. Que hoy día se estén entregando recursos a los emprendedores, al turismo,
a la pesca, a la agricultura, que fueron muy dañados, y eso se está haciendo y es una tarea permanente. Esa es la pega nuestra de los parlamentarios, fiscalizar que esos recursos estén en esta glosa presupuestaria y que lleguen a todos los sectores afectados. Claro, pero una cosa, senador, es la plata y la otra es la gestión. Ven al ministro Poduje liderando bien esta emergencia que se suma a la de Viña, y también no hay que olvidar a lo que pasó en Ñuble en enero de este año, cuando se quemaron ahí varias casas y varias hectáreas en el Irquén y en otros lugares. Sí, de hecho vamos a inaugurar 477 viviendas del Trébol en Ovalle. Este sábado va a haber un llamado especial, el DC1, subsidio de mejoramiento. Tenemos el drama de las casas polillas en la región de Coquimbo. Eso se va a concretar ahora en agosto, y le pedimos en la Comisión de Economía a un gran ministro, que es el ministro Daniel Mas, que se constituya en ministro articulador de la reconstrucción, una especie de superministro a cargo de la reconstrucción. Senador Matías Walker, un gusto tenerlo aquí en Vía Pública, como siempre. Seguiremos atentos al debate en seguridad y otros que se van a dar ahí en el Congreso. Que le vaya muy bien. Muy bien, pues encantado, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y ustedes recuerden, protéjanse de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pausa, nosotros enseguida estamos de regreso aquí en Canal 24 Horas. Y ya estamos de regreso aquí en Vía Pública para contarles que ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano, y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl. Hoy, lunes, fue una excelente jornada para nuestro país desde el punto de vista económico. Nuestra principal exportación, que es el cobre, llegó a un máximo histórico. Está casi tocando los $7 la libra. Llegó a 6,73 ahí en la Bolsa de Metales de Londres. Una buena noticia para la economía del país. Vamos a conversar sobre este tema y para eso nos acompaña acá en el estudio Andrés González, jefe del área de análisis de la industria minera de Plus Mining. Andrés, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, David. Bueno, $6,73 la libra. ¿Es sorpresivo este precio o es algo esperado este máximo histórico? Mira, pongámoslo en contexto. Teníamos un precio el 2020 que promedió los $2,8 la libra. El precio promedio este año está en 5,9. Entonces, más que hemos doblado el precio promedio en un periodo de ¿cuánto? 7 años. Este precio hoy día, la verdad es que venía a la base de precio alto en general. Por ende, en el corto plazo, uno podría decir que era medianamente esperable, pero sin duda que estos precios altísimos de todo el año completo era algo inesperado, fuera de serie, la verdad. Y podríamos llegar a los $7 la libra, que hoy día veía varios artículos que especulaban, bueno, capaz que de aquí a un mes estemos en $7. ¿Puede ser o no? ¿Cómo lo ves tú, que manejas bien la industria? Mira, en el corto plazo es posible, pero ahí depende mucho de las causas más de fondo que apuntan para eso. Y ahí, bueno, te puedo comentar que si bien la demanda de cobre está fuerte, está impulsada por factores estructurales, digámoslo así, electromovilidad, más globalmente la transición energética, la mayor demanda por el mundo. Igual hay factores más coyunturales de corto plazo que han impulsado este precio ahora, tan al alto. Ya, pero pasó algo particular en este 2020, estamos en la mitad, estamos recién transitando en agosto, estaba mirando yo las cifras, que el precio de referencia para este año, con el cual se armó de alguna manera parte del presupuesto nacional, era de $4,38 la libra. Vamos en 6,73, o sea, sí, $2 más. ¿Qué pasó en 7 meses? ¿Por qué se apreció tanto el cobre? Es una verdadera locura. Mira, hay un factor que te comentaba que es más de corto plazo y tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos, del año pasado, está el rumor de que quiere poner aranceles al cobre. De hecho, a mitad del año pasado, por ahí por julio del año 2025, Estados Unidos básicamente confirmó esta intención y dijo que recomendaba poner aranceles desde el 1 de enero del 2027. Y de hecho, en ese momento lo que hizo fue que puso aranceles a los 6 manufacturados de cobre. Estos son productos como alambrón, alambres, cable, tubo, etcétera, que se producen en base a cobre, pero que en realidad no es cobre en mina directamente hablando. Sin embargo, lo que el mercado se está adelantando ahora es que la amenaza a estos aranceles es real, y ante eso, Estados Unidos, los traders, los consumidores de cobre, están comprando cada vez más cobre, están atiborrándose de cobre a fin justamente de buscar adelantarse y no pagar estos aranceles desde el 2027 en adelante. ¿Y quiénes son los países que hoy día están más demandando cobre?
Estados Unidos mayormente ahora ha aumentado la demanda de cobre justamente porque saben los traders, saben los consumidores que en el arancel o lo están anticipando con una probabilidad medianamente alta. Y este temor está haciendo de que estén redirigiendo inventarios a COMEX. COMEX es una bolsa de commodities de Estados Unidos bien importante y uno ve los inventarios y están creciendo enormemente. De hecho, hoy día sacaba la cuenta, un año para atrás han crecido en torno a 20, 30 veces en COMEX, o sea, una locura. Y de los inventarios visibles entre las bolsas que tenemos hoy día, que son mayormente la bolsa de Londres, la bolsa de COMEX y Shanghái, la bolsa de COMEX, que es Estados Unidos, está abarcando el 71% de los inventarios de cobre. Ya, ¿y la demanda, Andrés, va a seguir estable en los próximos años? ¿Producto de la electromovilidad se va a ser el principal cliente de alguna manera? Claro, a largo plazo sí, la demanda de cobre se ve súper fuerte a raíz de la electrificación creciente que tiene el mundo. No solamente la electromovilidad, aun cuando un auto eléctrico demanda mucho más cobre, 3, 4 veces más que un auto normal, a fin de cuentas la llamada transición energética está impulsando toda la demanda de cobre en todos los sectores, lo cual para Chile es muy positivo. Ya, y como país estamos aprovechando bien este boom del cobre, que lo hemos dicho es inesperado, sorprendente, están todos vueltos locos en este 2026. ¿Lo estamos aprovechando bien como país o nos pilló en un mal momento como industria minera? Sí, mira, antes de ir a esa pregunta, un poco más de contexto respecto a estos factores más de corto plazo. Tenemos el tema de Estados Unidos, que es el principal sin duda. Eso está moviendo mucho el mercado. Pero también hay factores más de oferta. Y ahí tenemos, el año pasado hubo minas importantes de cobre que tuvieron fallas. Acá me refiero a Grasberg, también estuvo Kamoa-Kakula y por supuesto, como no olvidarlo, el caso del Teniente en Chile. Ya. Estos factores están constriñendo de alguna forma la oferta de cobre y eso está afectando también al mercado en el corto plazo hoy día. Ahora, pensando ya a largo plazo, como te comentaba, la demanda sigue fuerte y ahí tu pregunta es válida, o sea, ¿lo estamos aprovechando o no? Sea a corto plazo o mediano o largo. Y bueno, a corto plazo, la verdad es que este año Chile va a producir menos cobre que el año pasado. Nuestra proyección actual es que estaríamos con cerca de 2%, 2,5% a la baja respecto a lo que fue el 2025. Ya, pero mirado desde el punto de vista de las mineras que operan en nuestro país, siempre hablamos de Codelco, claro, porque es la minera estatal, pero este alto precio del cobre, $6.73 la libra, lo reitero porque es un máximo histórico, ¿lo aprovecha mejor BHP Billiton, mejor Antofagasta Minerals, mejor Teck que lo hace Codelco? Los beneficia a todos finalmente, o sea, ya. Básicamente... No, pero pilla mejor parado a las industrias privadas que a la pública. Claro, sin duda. Bueno, Codelco tiene un problema de producción hoy día, problema de deuda, problema de proyecto. El tema de la producción, finalmente menor producción, hace que captes menos este upswing del precio del cobre, sin duda. Ya. Y también otro punto importante, que a veces se comenta poco, pero el precio del oro y la plata también están en máximo. Y de hecho, por ejemplo, si tú ves el caso de Antofagasta Minerals, que produce mucho molibdeno, mucho oro también, la misma Codelco también produce mucho oro, la verdad es que esto le contribuye en sus costos operativos. Te lo comento por este sentido. Básicamente las mineras de cobre tienen su costo cash cost y ese costo cash cost le van restando los subproductos. Entonces, por ejemplo, una minera de cobre que produce oro puede llegar a reducir su costo operacional cash cost neto en 3/4 partes gracias a estos subproductos. Ya. O sea, no es algo menor. Entonces tenemos beneficio doble. Precio de oro alto, precio de cobre alto, todo perfecto, gran medida perfecta en cuanto a los precios al menos. Ya, y en lo que tiene que ver con el cobre, siempre hablamos de que cada vez la ley es peor del cobre, cada vez cuesta más extraer realmente cobre de una roca. ¿Eso le pasa a todas las mineras de Chile? ¿Le pasa a Codelco, le pasa a Antofagasta Minerals, a BHP, a Teck, a todas? ¿O hay algunas minas que sean mejores que otras a esta altura, mirando con el prisma del 2026, no de la Anaconda Miner Cooper ni de aquellos años? Depende mucho de la antigüedad de la mina, cómo van fluctuando sus leyes. Y eso también repercute básicamente en sus costos operacionales. O sea, el tamaño también incide. Hoy día las faenas con menores costos, bueno, estaría Collahuasi, Escondida dentro de las privadas, que son justamente dentro de las más grandes. Ya. Y hoy día, Andrés, ¿estamos refinando todo el cobre que Chile debería refinar o ahí nos quedamos un poquito atrás como industria? Porque uno ve que hay otros países que son grandes productores de cobre, que tienen cobre, como Estados Unidos, como China, como Perú también, si me equivoco me corrige, y hay algunos que tienen mayor capacidad de refinar el cobre y otros de exportar esto de manera concentrada, como lo hace Chile en gran parte. ¿Nos faltó desarrollar algún punto el que podamos enviar el cobre más refinado y no en estructura?
Mira, esa es una discusión que se ha dado constantemente y la verdad es que la respuesta depende mucho del ángulo político en que la mire. Para poner las cosas en contexto... Del ángulo político, dices tú. Ya. Sí, es político, estratégico, digámoslo así. Ya. Te lo comento, mira, el último gobierno tuvimos el cierre de 2 fundiciones, que fueron Ventanas y Hernán Viela Lira. Hernán Viela Lira podría reabrir con un proyecto nuevo, pero la verdad está muy en duda. La verdad es que Enami no tiene los fondos para eso y también no está segura la oferta concentrada para alimentar esa fundición. Ahora bien, te lo comentaba esta pregunta de que es político / estratégico, en el sentido de que el negocio de fundición, la verdad es que no es un negocio tan rentable para ningún país. Uno puede aspirar idealmente a no perder plata, ojalá ganar un poquito, pero la verdad es que no es un negocio en el cual uno va a ganar mucho dinero, a diferencia del negocio minero en sí mismo, que son las operaciones. Ahora, ¿por qué estratégico? Porque hoy día tenemos que algunos países están creciendo mucho en la capacidad de fundición, particularmente China, y esto siembra la duda de que algún día China podría ocupar su poder de mercado para básicamente cobrar cargos de refinación y tratamiento que sean muy altos hacia Chile y aprovecharse un poco de los países productores. Andrés, está muy entretenida la conversación, pero tenemos que ir a una pausa muy breve aquí en Vía Pública y enseguida seguimos ponderando y conociendo y aprendiendo también sobre la industria del cobre que es tan fundamental para el país. Volvemos enseguida aquí a Vía Pública. ¡Atención! Ya puedes ver la nueva serie vertical de TVN, Los Sabores del Amor. Los primeros 10 capítulos ya están disponibles en nuestras redes sociales. Y si quieres ver los 50 capítulos completos, descarga gratis la app TVN Vertical desde tu celular y disfruta de esta romántica serie cuando y donde quieras. TVN Vertical. Hay un país que no se detiene y nosotros estamos ahí para recorrerlo contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Chile al Día. Chile al Día, una ventana abierta a nuestras regiones, totalmente en vivo, capturando la esencia de nuestra tierra y su gente. Y miren el plato que nos tienen acá. Atractivos, historias y la voz de los protagonistas en cada rincón del territorio. Recordemos que es un museo al aire libre. Chile al Día, con Valentina Reyes y Rodrigo Siderakis. Cada miércoles, 3:15 de la tarde en Canal 24 Horas. Una nueva serie llega a TVN. El peligro de quererte. 2 mujeres, 2 vidas opuestas. Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Hasta que una noche las une. De repente conoces a alguien que te cambia la vida. La novia no es tan cándida como parece. Tiene fantasías ocultas también. Fernanda Finsterbuch. Estoy enferma por sentir esto. Carmen Zavala. Nada tan hermoso puede ser una enfermedad, pero sí un delito. ¡Policía! ¡Salgan de aquí! ¡Fuera! El peligro de quererte. Nueva serie. Estreno. Sábado 29 de agosto. En TVN. Estado Nacional Prime, un espacio para entender lo que está pasando y lo que viene. Conversaciones que aportan al debate con los protagonistas de la noticia. Entrevistas en profundidad y un panel con altura de miras para entender la agenda política nacional como corresponde. Acompáñame cada jueves a las 11 de la noche en Estado Nacional Prime, por el canal 24 Horas y por nuestra multiplataforma. ¿Le interesan los temas relacionados a la salud y el bienestar de las personas? Este espacio es para usted. Información relevante y confiable sobre las principales patologías que aquejan a los chilenos y que da respuesta a sus inquietudes. Especialista Responde, lunes, 15-20 horas. Canal 24 Horas. Y ya estamos de regreso aquí en Vía Pública con un consejo para ustedes. Ahora Kame ERP tiene inteligencia artificial incluida sin costo en todos sus planes. Con Kame tienes toda tu información financiera en la palma de tu mano y gracias a KAI, su inteligencia artificial, comprenderás mejor tus números y tendrás las mejores recomendaciones para tu negocio. Toda la información está publicada en kame.cl.
Y hasta ahora aquí en Vía Pública estamos conversando con Andrés González de la industria minera de Plus Mining, jefe del área de análisis. Estamos analizando precisamente este excelente precio del cobre que llegó nuevamente a un máximo histórico, $6,73 la libra, y según Andrés va a seguir subiendo, ¿no es cierto? ¿Todas las semanas o no? Esperemos, esperemos. ¿Y eso de qué depende? ¿De que si se firma un pacto entre Estados Unidos e Irán, esto para o no? Probablemente no. La verdad es que el tema de Estados Unidos toca, pero más que nada por otro lado, que es por los aranceles del cobre. Y básicamente lo que te puedo decir ahí es que el año pasado está esta eventual amenaza de que Estados Unidos quiere poner aranceles al cobre. A mitad de año, por ahí por el 30 de julio, se pusieron aranceles a los semis de cobre. Estos son productos semi-manufacturados, que son básicamente alambrón, cables, alambre en general, platinas, cosas por ese estilo. Y además el Departamento de Comercio dijo que recomendaba poner aranceles del 15% al cobre refinado partiendo del 2027 y subiendo después al 30% al 2028. Ya, si no fuera por estas decisiones que ha ido tomando Donald Trump, ¿no tendríamos este máximo histórico del precio del cobre? Probablemente no. La verdad es que es un factor que ha alimentado bastante el precio en el corto plazo. El precio estaría alto igualmente, pero estos niveles que tenemos hoy día, cercanos casi a los $7, es algo que probablemente no hubiese ocurrido. Pero puede ser también especulación de los mercados, de que alguien piensa que esto se va a volver escaso o muy caro a futuro. Claro, lo que está pasando en el corto plazo es básicamente que Estados Unidos, como tiene esta amenaza de un arancel al cobre, partiendo en enero del 2027, eso está provocando, está incentivando a que los traders y los consumidores de Estados Unidos estén comprando más cobre, justamente para evitarse el arancel que parte para cada 5 meses más. En teoría, aún no sabemos. Andrés, y hoy día los grandes productores de cobre que están Chile, Estados Unidos, China, Perú, Indonesia, ¿es el otro o no? ¿Estoy bien? Indonesia produce cobre con Grasberg principalmente, sí. ¿Alcanzan para abastecer al mercado mundial que necesita cobre o los países se quedan cortos en su conjunto? Mira, lo que se está previendo es que ahora tenemos suficiente con la oferta que tenemos hoy día proyectada, pero probablemente ya en la década siguiente, y esto lo dice la Agencia de Energía Internacional, están previendo un déficit justamente porque la demanda está creciendo muy fuertemente y vemos que el cobre de oferta, el cobre mina, más el cobre reciclado, no está siendo suficiente para justamente tomar toda esa demanda que va a estar creciendo por electromovilidad y más globalmente por la electrificación del mundo que estamos viendo crecientemente hoy día. ¿Y no hay nada que pueda reemplazar al cobre que esté en carpeta? Chile ya fue un país que se abasteció y vivió mucho tiempo del salitre, luego se conoció un sustituto, Chile perdió como en la guerra literalmente en aquellos tiempos. ¿Hoy día puede pasar eso con el cobre o es un commodity que está a salvo? Mira, se habla siempre del cobre y se han buscado siempre eventuales sustitutos. Se ha hablado del grafeno y otros más, pero la verdad es que por un tema de costo y efectividad no vemos que el cobre sea reemplazado en el corto ni mediano y me atrevería a decir tampoco a largo plazo pensando a cada día al menos 20 años más y más allá todavía incluso. Eso pese a que la ley del mineral chileno vaya disminuyendo conforme avanzan los años y conforme sacamos más cobre. Claro, claro. Lo que ocurre, y esto pasa en todo el mundo, o sea, a medida que la ley va cayendo, aumentan los costos operacionales y esto va incentivando a las mineras a buscar nuevos proyectos. Tenemos precio más alto, el precio más alto hoy día está incentivando justamente la entrada en operación de nuevos proyectos de cobre y esto va a seguir pasando. Así se va ajustando el mercado. ¿Y dónde se está explorando en la búsqueda de nuevas, no industrias, pero nuevas minas de cobre a nivel mundial? Porque en Chile está más o menos mapeado dónde hay y hay proyectos, algunos que han sido paralizados por trámites ambientales, otros que han tenido luz verde. Hay algunos que están muy viejos, como Chuquicamata, que ya está en la parte subterránea, como El Salvador, que ahora está con el proyecto del Rajo Inca. Ya vemos lo que pasó en el Teniente el año pasado. Pero ¿hay lugares sin explorar todavía? Mira, te diría que Chile incluso, si viene un país maduro mineramente hablando, todavía le queda harto potencial por sacar adelante. Y todavía una zona, una jurisdicción que recibe bastante inversión en exploración. De hecho, somos primero en la región latinoamericana y somos de los primeros en el mundo. Y eso te habla también de que Chile es un país que es serio en cuanto a la inversión que recibe y que también tiene potencial geológico. Estos dos factores coinciden para que justamente todavía seamos muy atractivos para explorar. Fuera de Chile tenemos el caso de Perú, obviamente, también un país muy minero. Pero está muy atrasado. Que está más atrasado. Eso por una parte le da más potencial geológico, aun cuando su potencial, o digamos así, sus reglas del juego, su jurisdicción en el político,
no sea tan avanzada como la chilena. Ya. También, obviamente, Australia, Estados Unidos, Canadá, que son países... Rusia, no lo había mencionado, pero Rusia me acuerdo que también tiene cobre. También, sí. También, aunque hay ahora temas políticos hacen más complicado para los occidentales meterse a Rusia a explorar cobre. Ya. Andrés, tú dices, bueno, que por lo menos de aquí a 20 años Chile va a seguir viviendo del cobre, Y va más a que eso continuar, todavía, probablemente. ojalá más que eso, pero va a continuar siendo el sueldo de Chile, la viga maestra de la economía y todo lo que hemos conocido a lo largo de la historia muy importante para nuestro país. Después del cobre, ¿qué viene para Chile? Mira, tal vez la pregunta, más que pensar en un nuevo mineral, la pregunta que nos hacemos regularmente, o sea, ¿de dónde viene el siguiente paso al desarrollo? Pero la verdad es que si tomamos ese paso, esa decisión, tampoco nos olvidemos que la minería de por sí sigue siendo una suerte de viga maestra para la economía chilena. De hecho, salió hace poco un reporte de Cochilco que básicamente decía que por cada dólar de PIB generado por la minería del cobre, o la minería en general, se generan 80 centavos extra. O sea, hay un efecto multiplicativo importante respecto de lo que podemos hacer en cobre. Y eso es algo que obviamente no podemos olvidar, dejar de lado por buscar otras cosas que tal vez puedan ser convenientes, pero la minería sigue siendo el centro económico de Chile, de crecimiento de Chile. Y cuando miramos a la minería, ¿miramos también el litio o ese es También. un proyecto o un desarrollo que ha ido perdiendo importancia con el paso de los años? El litio, a ver, hemos crecido en producción de litio, sin embargo, hemos caído en el ranking de producción, hemos perdido participación de mercado. De hecho, hoy día vemos que China nos pasó en producción de litio, Australia nos pasó hace algún año atrás también. Sin embargo, todavía tenemos amplio potencial. De hecho, diría que el litio, mucho más que en cobre, nuestro potencial a nivel de salares está todavía sin explorar en general. Y eso permite justamente que tengamos una mayor batería de proyectos. Sin embargo, ahí la regulación jurídica que tenemos, que hace que el litio no sea concesible, es justamente un impedimento para que los privados puedan meterse a explorar y luego explotar. Ante eso el gobierno, bueno, no solamente este gobierno, los anteriores también, buscaron los CEOLES, estos contratos especiales de operación de litio, esa es la sigla, justamente para buscar dar una forma al privado de que pueda explotar litio. Sin embargo, el camino ha sido lleno de trabas y la verdad ha sido demasiado lento. Esperamos que ahora puedan destrabarse con los CEOLES que están siendo reparados de las observaciones que hizo Contraloría de la República, pero sin embargo el camino sin duda que ha sido muy, muy lento. O sea, con la mega reforma económica probablemente podría haberse beneficiado o acelerar algunos de esos caminos. Lo que pasa es que te diría que la mayor traba es la inconcesibilidad del litio. Y esa regulación que está normada en el Código de Minería y un par de regulaciones más, hace justamente que no se puedan los privados en realidad llegar a un salar y buscar concesiones y luego explorarla y explotarla. Es una traba que ha sido gigantesca y nos ha atrasado mucho respecto a otros países como Argentina. Ya. ¿Y las cartas del hidrógeno verde, las ves mejor jugadas, las ves con mayor potencial o también está lleno de trabas? Tiene potencial, tiene menos trabas que el litio sin duda, pero sin embargo también es una industria que hay que impulsar más allá de la minería. Y algo que también Chile, recuerdo el ministro Llobet, del gobierno de Piñera II, él estaba muy comprometido con esa causa, luego perdió un poco de vuelo y ahora estamos buscando retomarla. Pero ahí falta más empuje del Estado en el tema del hidrógeno verde. Recuerdo hace un par de meses estuve en Punta Arenas viendo la empresa HIF, que fabrican con hidrógeno verde combustible. Imagínate el precio del combustible que sube y sube. Si es que eso estuviera funcionando, uno dice, bueno, esto sería una maravilla, pero no logra levantar vuelo con la velocidad que quizás se requiere. Sí, ahí probablemente comparto contigo que puede faltar algún tipo de impulso político para llegar un poco más lejos que eso. ¿Algo más? ¿Litio, hidrógeno, cobre, algún otro elemento energético que esté a la vista? El oro sin duda a veces pasa un poco desapercibido, pero tú ves hoy día, y esto me conecta mucho con el cobre, o sea... Sí, lo que tú nos decías, que hay un... Te lo comentaba en off, básicamente, que el precio del oro, o el oro como subproducto en realidad, termina rebajando los costos operacionales de la minería del cobre, en el caso de aquellas faenas que producen oro como subproducto. De hecho, revisaba datos de, por ejemplo, Centinela, que produce mucho oro, también molibdeno, pero mayormente oro, y sus costos operativos bajaron en más de 3/4 partes gracias al oro y al molibdeno en menor medida. También para Codelco le ayuda bastante. Y obviamente tenemos proyectos de oro como mineral primario, que esos también se ven directamente beneficiados. El año pasado tuvimos el ramp-up de Salares Norte,
que hoy día es la mayor operación de oro en Chile. También tenemos este año, se ingresó por parte de Kinross un estudio de impacto ambiental para Lobo Marte. Tenemos el desarrollo de Phoenix Gold, que ya está en curso. También se anunció hace poco en el diario que el proyecto Isidora Gold ingresaría a su estudio de impacto ambiental el próximo año. Entonces, la verdad es que tú ves que los precios del oro y también del cobre están a niveles tan altos que eso está llevando a las empresas a buscar proyectos y buscar desarrollarlos y avanzarlos. ¿Y extraer oro es más complicado que extraer cobre? En general tienden a ser yacimientos más pequeños y minas más pequeñas. Sin embargo, los procesos son parecidos, solamente que a menor escala de lo que hablamos en gran minería del cobre, en que tenemos operaciones y rajos gigantescos. Ya. Y lo último, ¿el oro para qué se utiliza? Uno piensa en oro, joyas, algo, no sé, que brilla, pero ¿se utiliza también para otros elementos de la vida del planeta? Sí, tiene hartas aplicaciones industriales, pero también hoy día la mayor demanda que estamos viendo para el precio del oro viene de la mano de los bancos centrales. Yeah. De hecho, como refugio, en el fondo. Como activo refugio, exactamente. De hecho, hemos visto que en los últimos 2 años, y diría que el trigger de esto fue la guerra en Ucrania, yeah, y las sanciones que aplicó Europa, Estados Unidos y Occidente en general contra Rusia, hicieron de que básicamente el dólar empezara a percibirse con un mayor riesgo por algunas economías emergentes. Y esto provocó compras de varios bancos centrales. Incluso Chile también compró oro. En febrero o enero de este año compró cerca de $1.000 millones en oro, yeah, lo cual fue la primera compra de oro que hacía el Banco Central en más de 20 años. Andrés González, jefe del área de análisis de la industria minera de Plus Mining. Hemos aprendido una barbaridad esta noche contigo. Nos hemos paseado por el cobre, por el oro, por el litio, por el hidrógeno verde, así que muchas gracias por ayudar a conocer un poquito más de la industria minera en nuestro país y que nos siga yendo bien, por supuesto. Esperamos. Gracias. Buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. No se vayan. Once de la noche con 56 minutos. Estamos de vuelta para que juntos le bajemos el telón a esta jornada de día lunes, muy política, con este ingreso de la reforma en seguridad. Atentos también a lo que pasa en el norte de nuestro país con las precipitaciones que no cesan durante el mes de agosto. Pero veamos que se publica también hasta ahora en 24horas.cl. Hay más informaciones. Otro proyecto, este es el proyecto de indemnización a todo evento. Los detalles de la reforma laboral del gobierno. La iniciativa del Ministerio del Trabajo reduciría el monto a medio mes por año con un tope renovado, pero cubriría el 100% de las renuncias y despidos en contratos indefinidos. Hoy día, recordemos que la ley laboral lo que plantea actualmente son un tope de 11 años como indemnización y también un tope de sueldo que está, si no me falla la memoria, en las 90 UF. Ahí debe estar todo publicado en 24horas.cl. Atención que nos preparamos para una noche muy fría en Santiago. Mañana probablemente cuando amanezca vamos a estar dando cuenta de temperaturas de 1 o 2 grados en gran parte de la región metropolitana. El termómetro va a repuntar, va a llegar casi a los 20. La promesa es que mañana no va a estar nublado en Santiago como ha sido la marca indeleble permanente en estos últimos 5 días, donde la bruma nos ha acompañado aquí en la región metropolitana. Y como siempre nos vamos a despedir con buena música. ¿La conoce? Es norteamericana. Se llama Belinda Carlisle y cumple hoy 68 años. Lo hace con una trayectoria de grandes éxitos y también diversos estilos. Su fama llegó siendo vocalista de The Goat Goats, para luego consolidar una exitosa carrera como solista. En 1981 la banda lanzó el álbum Beauty and the Beat, el cual catapultó al grupo a la cima de las listas norteamericanas. Este disco incluye canciones como Our Lips Are Sealed y We Got the Beats. Dentro de su carrera como solista hay también otros éxitos que usted seguramente recuerda. Mad About You, una canción que alcanzó el 3er puesto del Billboard Hot 100, y también Heaven on Earth, en 1987, que le entregó su éxito planetario. La cantante sigue siendo hasta hoy reconocida como uno de los grandes referentes de aquellos e inolvidables años 80. Nos despedimos, nos reencontramos mañana, 23:00, aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches, que descansen.